Hola ingenieros del mundo, bienvenidos a nuestro canal Ingeniería en Evolución. Vamos a definir ahora la composición de la mezcla y la presión a la cual vamos a determinar la temperatura de ebullición de dicha mezcla. La presión debe estar en milímetros de mercurio. Por ejemplo, si queremos trabajar a una atmósfera de presión, es decir, 760 milímetros de mercurio. En este caso vamos a seleccionar una mezcla molar. Ingresamos la fracción mol del componente 1.5 y el complemento es la fracción mol de la sustancia número 2, alcohol metílico. Una vez definidas la presión y la composición de la mezcla, vamos a encontrar la temperatura de ebullición de esa mezcla mediante un proceso iterativo. El algoritmo está mostrado en esta figura, donde comenzamos con el cálculo de la temperatura de saturación de cada componente, haciendo la presión del sistema igual a la presión de saturación de cada componente. Entonces, en la celda C14 voy a escribir la ecuación para determinar la temperatura de saturación del componente 1, que es la acetona. Entonces, escribimos igual, abrimos un paréntesis, el parámetro B de la acetona, sobre, abrimos otro paréntesis, el parámetro A de la acetona, menos el logaritmo de la presión, que está en la celda C10, cerramos el paréntesis, otro paréntesis, menos el parámetro C de la acetona. Damos Enter y nos muestra la temperatura de saturación de la acetona a 760 milímetros de mercurio. Hacemos lo mismo para la sustancia número 2. Igual, abrimos un paréntesis, el parámetro B, el alcohol metílico, sobre, abrimos paréntesis, el parámetro A del alcohol metílico, menos el logaritmo de la presión, cerramos los paréntesis, menos el parámetro C de la sustancia 2. Este es el valor de la temperatura de saturación del componente 2 a la presión de 760 milímetros de mercurio. Ahora evaluamos la temperatura supuesta. Vamos a colocar la ecuación que se muestra en el algoritmo, que dice que la temperatura supuesta es igual a la sumatoria del producto de la fracción mol de cada componente por la temperatura de saturación de cada componente. Entonces, igual a la fracción mol del componente 1 por la temperatura de saturación del componente 1 más la fracción mol del componente 2 por la temperatura de saturación del componente 2. Esa es la temperatura supuesta. Con esa temperatura supuesta vamos a iniciar el proceso iterativo.
Entonces colocamos acá en la celda B19 el valor de esa temperatura. Con esa temperatura supuesta, de acuerdo al algoritmo que estamos siguiendo, vamos a determinar la temperatura de saturación, quiero decir, la presión de saturación de cada componente con la ecuación de Antoine. Aquí colocamos la ecuación para determinar la presión de saturación del componente 1. Igual, tenemos aquí la base 10 del logaritmo. El parámetro A, la acetona, menos, en paréntesis, el parámetro B de la acetona sobre el parámetro C de la acetona más la temperatura puesta, cerramos los paréntesis y damos, esa es la presión de saturación del componente 1 a la temperatura supuesta. De la misma manera, vamos a determinar la presión de saturación del componente 2. Igual a la base 10 de parámetro A de la sustancia 2 menos, paréntesis, el parámetro B de la sustancia 2 sobre el parámetro C más la temperatura supuesta. Cerramos los paréntesis, damos enter y tenemos la presión de saturación del componente 2. Ahora calculamos la volatilidad relativa, tal y como nos muestra el algoritmo. Antes hay que definir o identificar la sustancia I. La sustancia I es la más pesada. En este caso nos damos cuenta que el alcohol metílico tiene una temperatura de saturación más alta, por lo tanto es la sustancia I, la sustancia más pesada. Entonces ahora, una vez definida la sustancia más pesada, vamos a determinar la volatilidad relativa de la sustancia 1 respecto de la sustancia 2, igual a la presión de saturación del componente 1 sobre la presión de saturación del componente 2. Ahora determinamos la volatilidad relativa de la sustancia 2 respecto de sí misma. Presión de saturación del componente 2 entre la presión de saturación del componente 2. En este caso es igual a 1. Una vez definida la especie más pesada y habiendo evaluado las volatilidades relativas, vamos a determinar la presión de saturación del componente I, es decir, del componente más pesado, en este caso del alcohol metílico. Lo hacemos con la ecuación que dice la presión de saturación del componente más pesado es igual a la presión del sistema sobre la sumatoria del producto de la fracción mol de cada componente por su volatilidad relativa, es decir, fracción mol de componente 1, 0.5 por su volatilidad relativa
más la fracción mol del componente 2 por su volatilidad relativa que está en la celda F. Cerramos el paréntesis. Hemos obtenido la presión de saturación del componente más pesado. Ahora vamos a determinar, de acuerdo al algoritmo que estamos siguiendo, la temperatura de saturación del componente más pesado, es decir, del alcohol etílico. Igual a, abrimos paréntesis, el parámetro B del alcohol etílico sobre la diferencia del parámetro A menos el logaritmo de la presión de saturación del componente más pesado que está en la celda 19. Cerramos paréntesis, menos el parámetro C. Esta temperatura 2 es la temperatura calculada. Ahora, de acuerdo con el algoritmo que estamos siguiendo, vamos a comparar la temperatura supuesta que está en la celda B19 con la temperatura calculada que está en la celda H19. Entonces hacemos la comparación en valor absoluto. Igual absoluto de la temperatura supuesta menos la temperatura calculada. Tenemos ahí una diferencia de 0.0208 grados Celsius. Dice acá que si la diferencia de esas dos temperaturas es menor que un épsilon, es decir, una tolerancia que nosotros hemos definido, si esa diferencia es menor a esa tolerancia, entonces la temperatura supuesta es igual a la temperatura calculada y es la temperatura de ebullición. En caso de que esa diferencia de temperaturas no sea menor a la tolerancia que hemos definido, entonces hay que regresar a calcular la presión de saturación, las volatilidades relativas, la presión de saturación del componente más pesado, calcular nuevamente la temperatura de saturación del componente más pesado que la temperatura calculada, y así sucesivamente hasta que la diferencia entre la temperatura supuesta y la temperatura calculada sea igual a 0. Entonces vamos a hacer la iteración número 2. La iteración número 2 va a tomar como temperatura supuesta la temperatura calculada en la iteración número 1. Vamos como temperatura supuesta la temperatura calculada en la iteración número 1. Vamos a determinar a esa temperatura de la iteración número 2 la presión de saturación del componente 1, la presión de saturación del componente 2, las nuevas volatilidades relativas, la nueva presión de saturación del componente más pesado, la nueva temperatura calculada y la nueva diferencia. Entonces, para desplazar la celda hacia abajo, vamos a fijar los parámetros A, B y C de cada uno de los componentes. Vamos a fijar el parámetro E7 con F4, el parámetro que está en la celda F7 y el parámetro que está en la celda E7.
tomamos el vértice inferior derecho y desplazamos hacia abajo. Lo mismo hacemos para la presión de saturación del componente 2. Fijamos los parámetros F4 y desplazamos hacia abajo. La volatilidad relativa del componente 1 respecto al componente 2. La volatilidad relativa del componente 2 respecto a sí mismo. La presión de saturación del componente más pesado de la misma manera. Vamos a fijar los parámetros A, B y C. De esa sustancia. En este caso la presión del sistema que está en la celda C10. Y desplazamos hacia abajo. Vamos a fijar también los valores de la fracción mol de cada componente. En la celda C11, en la celda C12. Hacia abajo tenemos la presión de saturación del componente. Para la temperatura de saturación del componente 2, que es la temperatura calculada, vamos a fijar los parámetros A, B y C de esa sustancia con F4. Y desplazamos hacia abajo. Calculamos la nueva diferencia y ahora vemos que la temperatura supuesta de la iteración número 2 comparada con la temperatura calculada de la iteración número 2 es de solamente 0.0021. Ahora, la temperatura supuesta de la iteración número 3 es la temperatura calculada en la iteración número 2. Como ya hemos fijado todas las celdas que deben estar fijas, desplazamos hacia abajo. Vemos que en 4 iteraciones la diferencia entre la temperatura supuesta y la temperatura calculada ya es igual a 0. Entonces, la temperatura de ebullición que estamos buscando para esta mezcla equimolar a la presión 760 milímetros de mercurio es 60.5174 grados centígrados. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en la siguiente entrega. Esto es Ingeniería en Evolución.